Hey, hola a todos, soy Pablo de IQ300. En el video técnico de hoy estaremos viendo cómo instalar un firmware personalizado en el switch Wi-Fi de bajo costo Sonoff Basic. Como vimos en un video anterior, el switch de casa inteligente Sonoff Basic funciona con la app EWLink, y si bien tiene integración con el servicio IFT, EWLink no permite automatizaciones avanzadas. Un firmware personalizado permite una integración nativa con Samsung SmartThings y habilita reglas de automatización más complejas. En esta tabla vemos las diferentes formas de integrar Sonoff con SmartThings. En este video iremos por la segunda alternativa. Es más complejo, pero la integración es mucho más efectiva y además es un buen desafío para nuestra mente. Antes de empezar, necesitaremos tener disponible una lista de elementos auxiliares. Estos elementos pueden ser comprados en su portal favorito de compras web. Un soldador para electrónica, una pinza pequeña de precisión, estaño para soldadura, una tira de pines, 4 cables idealmente en formato bus y un cable mini USB. Las partes del Sonoff Basic ya lo habíamos visto en otro video, pero viene bien recordar los conectores True Hole, es decir, los agujeros en la placa que usaremos para grabar el firmware. El chip ESP8285, conocido como System on a Chip, es extremadamente popular en dispositivos IoT. Implementa protocolos de conexión Wi-Fi y es básicamente el chip al que le grabaremos un nuevo firmware en este video. En los conectores True Hole de arriba hacia abajo tenemos agujeros para un pin de 0 volt, pin de transmisión serie TX, pin de recepción serie RX y pin de alimentación de 3.3 volt. Y acá nos encontramos con el primer problema. ¿Cómo podemos grabar un firmware utilizando nuestra PC si la misma no tiene un puerto serie con pins RX y TX para conectarnos al Sonoff? Y la respuesta es el módulo FTDI FT232RL, un conversor de puerto USB que hay en las computadoras al puerto serie que requiere el Sonoff. Este módulo puede ser comprado en cualquier portal web de China o de nuestro país. El módulo FTDI viene como se ve, sin caja de ningún tipo. Tiene también conectores True Hole que no usaremos en este video. Como vimos, el Sonoff espera en una de sus patas una señal de alimentación de 3.3 volts. FTDI tiene la capacidad de alimentar un dispositivo mediante 5 volts o 3.3 volts. Esto se selecciona con el jumper mostrado. Es muy importante mover el jumper a la posición de 3.3 volts antes de conectarlo al Sonoff. De otra forma, lo quemaremos. En el diagrama de conexión vemos cómo tenemos que conectar los cables entre el Sonoff y el FTDI. Un error común es no darse cuenta que la pata RX del FTDI debe ir conectado al agujero TX del Sonoff y la pata TX del FTDI al agujero RX del Sonoff. Empezamos el trabajo pelando los 4 cables de uno de los extremos del cable bus. Podemos obviamente usar cables individuales, pero a mí me gusta que estén unidos en formato bus. Aplicamos un poco de estaño en las puntas de los cables para asegurarnos una mejor soldadura. Aplicamos también estaño a los 4 pines a soldar y finalmente soldamos cada pin a cada cable, cuidando de que no quede conexión entre los cables por restos de estaño. Así debería quedar uno de los extremos del cable bus con los pines soldados, y tratamos de insertar los pines en los agujeros True Hole del Sonoff para verificar que por el calor del soldador no se hayan separado de más los pines entre sí. Del otro extremo del cable bus también pelamos cada cable y los estañamos. La diferencia es que ahora soldaremos los cables directamente a los pines del FTDI, siguiendo el orden del diagrama que presentamos antes. En este caso, el cable marrón es la señal de masa, llamada ground en inglés o 0 volt,
y debería ir conectado en el otro extremo al agujero ground en el SONOFF. Lo mismo con los otros colores. Una vez soldados todos los cables al FTDI, verifiquemos que estén conectados de acuerdo al diagrama. Nuevamente, la pata TX del FTDI debería ir al conector RX del SONOFF y la pata RX del FTDI al conector TX del SONOFF. El siguiente paso consiste en bajar el programador del chip ESP8266 a nuestra PC. Hay varios software para esto, pero utilizaremos el Node MSU, que puede ser bajado de GitHub. Mi PC es de 64 bits, así que bajo el programa de 64 bits. También hay varias opciones de firmware alternativos para el SONOFF. El firmware de Tasmota es particularmente popular y extiende en gran medida la capacidad del SONOFF. Pero en este caso, bajaré el firmware que el usuario eRockCM subió a la comunidad de SmartThings. El firmware es simplemente un archivo llamado sonoff.generic.bin que podrá ser transferido al dispositivo SONOFF mediante el grabador Node MSU que bajamos antes. Antes de conectar el cable USB a la PC, es necesario poner el SONOFF en modo programación. Esto se hace manteniendo apretando el pulsador del SONOFF, conectando el USB a la computadora y recién soltar el pulsador cuando la PC reconozca el dispositivo. Como los pines del cable bus que están en los agujeros through-hole del SONOFF no están soldados, es muy importante mantener apretado el conector durante todo el proceso de grabación, es decir, unos 3 minutos, para asegurarnos un buen contacto. En la PC abrimos el programador Node MSU y puede ser que tarde un rato en reconocer el FTDI en el puerto COM. En el menú Config debemos reemplazar el primer campo con el archivo SONOFF Generic Bin que bajamos desde la comunidad de SmartThings. No tocamos nada más. En el menú Advanced debemos poner los mismos valores que están en pantalla. El ESP8266 tiene solamente 1 MB de memoria flash. Volviendo al menú principal, debemos esperar que aparezca el puerto COM, en este caso es el COM4, y esto habilita el botón Flash. Si el proceso de flashado va bien, un LED verde en el FTDI deberá titilar durante la grabación. Recordar mantener apretados los pines del cable bus en el SONOFF durante todo el proceso. Una vez terminada la grabación, desconectamos el cable USB de la computadora y el cable bus del SONOFF. Cerramos nuevamente el SONOFF en su carcasa y lo conectamos a la red eléctrica por la bornera de entrada para terminar su configuración. Al conectar el SONOFF a la red eléctrica, iniciará con el nuevo firmware. El SONOFF generará una red Wi-Fi temporaria a la que debemos conectarnos desde nuestro celular. El celular abrirá directamente la página de configuración del SONOFF, desde donde le podremos indicar el nombre de nuestra red Wi-Fi hogareña y la clave. El SONOFF se reiniciará y se conectará automáticamente a nuestra red Wi-Fi hogareña. Nos resta realizar la configuración de SmartThings. Para eso tendremos que ir con un explorador a la interfaz web de programación de SmartThings y crear un Device Handler para manejar nuestro SONOFF y un Smart App para la configuración inicial. Hay dos formas de cargar un Device Handler. Yo prefiero integrar todo el repositorio GitHub de eRockCM en vez de copiar y pegar el código. De esta forma, si el autor actualiza el código del Device Handler, es mucho más fácil tener la última versión. Una vez integrado el repositorio GitHub, vamos al botón Update from Repo y seleccionamos SmartThings Public, que es el nombre del repositorio de eRockCM, y ahí buscamos el device llamado SONOFF Wi-Fi Switch. Clic en el mismo, clic en Publish y clic en Execute Update.
Con el Device Handler Sonoff Wi-Fi Switch ya creado, vamos al menú My Smart Apps. Ahí nuevamente Update from Report, SmartThings Public y buscamos el Smart App Sonoff Connect. Clic en el Smart App, clic en Publish y clic en Execute Update. Finalmente, en la app SmartThings Classic de nuestro celular, vamos al menú Marketplace, buscamos My Apps y abrimos la app Sonoff Connect. Con la opción Discover Device, SmartThings se encontrará automáticamente en nuestro dispositivo Sonoff en nuestra red Wi-Fi. Y voilà, a partir de ahora podemos controlar el switch Sonoff con SmartThings y podremos hacer todas las automatizaciones avanzadas que se nos ocurra. Muy bien, esto es todo por hoy. Estén atentos a próximos videos del canal y por favor, si les gustó, suscríbanse.